banca ética. Y también está el fresh banking, los bancos inteligentes, la banca cívica. ¿No creéis que son dos palabras que no casan mucho? Banca y ética. ¿Puede haber bancos éticos? En el tema de la banca todavía nos queda una última medida, después de las dos medidas finales que terminaremos, que no quisiera dejar de citar. En el tema de la banca, afortunadamente, y aquí en Euskadi ustedes saben muy bien, tenemos abierto el camino de la llamada banca ética. Reconozco que la expresión banca ética es inverosímil, porque la palabra banca y la palabra ética juntas pocas veces van a estar. En una ocasión me llamó un periodista y me dijo, oiga, ¿a usted le interesa eso de la banca ética? Digo, sí, creo que es una propuesta bien sugerente y la pena profundizar en ella. El hombre me contestó, ¿pero está usted cuenta de que se trata de un oxímoron? Digo, mire, perdone mi ignorancia, pero yo la palabra oxímoron no la veo en mi vida. Usted me dice que es oxímoron o no. Y el periodista muy amablemente me dice, pero oxímoron es aquella palabra que utilizan los filólogos para referirse a la agrupación de dos palabras, en el que la primera anula el sentido de la segunda y la segunda anula el sentido de la primera. Porque es evidente que cuando pronuncias la palabra banca estás desmintiendo la idea de ética, y cuando pronuncias la palabra ética estás desmintiendo la idea de banca. Me gustó este concepto de oxímoron, tanto me gustó que me propuse a mí mismo hacerme una pequeña colección de oxímorones. Abrí una libreta, puse oxímorones. Primero, banca ética. Pero claro, una colección que se precie necesita más de una pieza. Y pensé, a ver qué otras piezas pones en tu colección. Y tuve suerte, porque salí a la calle y en aquel momento pasaba una furgoneta. Y aquella furgoneta decía carpintería mecánica. Ya tenía dos oxímorones en la colección, pero había que completarla. Y entonces estábamos en plena guerra de Irak. Escuchaba un día las noticias, y las noticias dijeron, en esta población, obviamente refiriéndose a una población iraquí, ha caído fuego amigo. O sea, de la población. Bien, banca ética, carpintería mecánica, fuego amigo. Mi colección avanzada. Entonces me encontré a un amigo y me dijo, ¿qué haces? Y yo, mira, colección de oxímorones. Debes haber colocado el más famoso de todos. Digo, ¿cuál es? Obviamente, inteligencia militar. Y le doy la excepcional. Me encontré con un amigo en Barcelona y me dijo, ¿sabes que ahora en Barcelona se está constituyendo una nueva ONG? Contesté, mira, hay tantas, pero bueno, que hay una de nueva, siempre está bien. ¿Cómo se llama esta ONG? Y me contestó, Aduaneros sin Fronteras. Uno de Arcadi contando oxímorones. Yo un día le decía que podía hacer un chiste también sobre banca electrónica, que no es exactamente la banca que da calambre, porque el término de banca ética, como utiliza la ética como calificativo, y lo único que muestra es la insuficiencia de nuestro sistema económico como nicho cultural, precisamente. De hecho, hay otro calificativo que es para mí más bochornoso todavía, y ese lo utilizamos con una alegría tremenda, que es social. Responsabilidad social de la empresa. ¿Cómo va a ser si no es social la responsabilidad? Innovación social. ¿Cómo queremos que sea? Si no es social, ¿qué sentido tiene? La banca ética, yo suelo decir a mis alumnos ahí en la uni que si me la definen como la voy a definir yo ahora, les suspendo, pero en fin, empezaremos por ahí. La banca ética es el producto de analizar éticamente a la banca y sacar conclusiones. Y a día de hoy es fácil, porque las barbaridades que hace la banca, veíamos a Melé diciendo unas cuantas verdades a ese respecto. Fiare en píldoras o Fiare para dummies, ¿no? En 10 minutos. Cuento muy rápidamente de dónde ha salido Fiare. Fiare ha salido de un relato de este tipo, sobre todo del último vídeo, el que es potente en el sentido de que vincula el mensaje del consumo responsable y de la responsabilidad no con la individualidad, sino con la acción colectiva. Este es un elemento básico en todo esto, porque si no nos falta algo,
nos falta el recorrido político de las alternativas. FIARE es un proyecto de acción colectiva, esencialmente de acción colectiva. Cuando te vinculas a un proyecto de banca ética como el proyecto FIARE, te vinculas a un proyecto del que eres, si quieres, claro, constructor. Eres una persona socia en un contexto cooperativo que tiene responsabilidades, que tiene capacidad de incidir en el desarrollo del proyecto, que tiene capacidad de dialogar continuamente esa socioestructura, como se dice de una manera un poco estupenda, con la tecnoestructura de las entidades financieras, que al fin y al cabo es lo que vemos. Tú cuando ves un banco, ves solo una parte del banco, no ves millones de accionistas, esos no los ves por ninguna parte, solo ves tecnoestructura, solo ves oficinas, solo ves oficinistas, ni siquiera ves a quienes han presionado al de la oficina para que te cuele preferentes convenciéndote de que son depósitos. Toda esa lógica no la ves, simplemente ves un trozo de tecnoestructura. Los proyectos de alternativa en general, y desde luego un proyecto de banca ética como FIARE en particular, hace muchísimo hincapié en eso. Por eso, explicar FIARE en 5 minutos o en 10 minutos requiere 8 minutos para explicar FIARE como construcción social y un par de minutillos para recordar que efectivamente somos una cooperativa de crédito que ofrece productos y servicios financieros con unas características muy determinadas. FIARE como construcción social. Empezamos en el 2003, cuidado, cuando no era tan gratis como ahora hacer discursos como el de Melé, cuando parecía que buscar alternativas a la banca no es que era un ejercicio de utopismo, era un ejercicio de directa estupidez. ¿Qué problema había en el 2003 con la banca? Si ibas a pedir un crédito y te daban más de lo que pedías, se daban los perros con longanizas. Aquí, vamos, todo funcionaba cojonudo. Allí, en un momento determinado, unas cuantas personas provenientes de organizaciones, y este es un matiz también importante, se nos ocurrió que esto llevaba bombas de relojería metidas dentro que iban a estallar tarde o temprano. No éramos los más listos del mundo, Lo sabía todo el mundo, todo el que quisiera saberlo, sabía que la estructura bancaria, la estructura financiera, ya desde la desregulación que unía banca privada con banca de inversión, aquello se había convertido en un juego piramidal, en una baile de la escoba, y cuando parase la música nos íbamos a quedar un baile de las sillas, todos sentados en el suelo. En aquel momento unas cuantas personas y organizaciones pensamos que íbamos a intentar hacer un banco, así, hacer un banco. La FIARE surgió con un objetivo absolutamente instrumental, queríamos montar un banco. ¿Qué tipo de banco? Un banco del ámbito que se conocía ya por aquel entonces, se empezaba a conocer como de banca ética. ¿Y cuál era nuestra visión? Pues que en algún momento pudiésemos ser el primer banco de quien quisiera que nosotros fuésemos el primer banco, es decir, ofrecer los productos y servicios financieros habituales que demanda esa ciudadanía que no individualizada sino agregada ha llegado a la conclusión en sus grupos de consumo, en sus ONGs, en sus Cáritas, en tal, pues que, hombre, que aquello que vieron los de Vietnam, como decía Melé hace muchos años, hoy es tan pertinente o más que entonces, ¿no? Que yo quiero saber qué está pasando con mi pasta. Que los bancos no tienen dinero, no tienen depósito y lo usan, claro. Entonces empezamos a trabajar por allá. 10 años después, FIARE es una estructura cooperativa con más de 4.000 personas y organizaciones en todo el Estado, con 19 circunscripciones, porque la estructura cooperativa le damos mucha importancia a que el socio participe. Los socios se organizan en circunscripciones, tenemos 19 en todo el Estado por ahora, y esas circunscripciones eligen grupos locales, y esos grupos locales son los que designan los candidatos al Consejo Rector, y luego hay una asamblea, etcétera, etcétera, y esos grupos locales tienen el derecho de llamar a la oficina y decir, oye, pasa por aquí, que tenemos que hablar de qué crédito estáis dando. Tienen una responsabilidad muy importante, que es la evaluación ético-social de los proyectos de solicitar financiación, etcétera, etcétera, ¿no? FIARE es básicamente eso, 19 circunscripciones que incluyen socios, pues cada una en torno a 200, 300, hasta 4.000, esas 19 circunscripciones. En La Rioja hay un grupo local de FIARE, que está por ahora vinculado o asociado al grupo de Navarra, porque no tenemos tanto número como para crear una estructura independiente, pero hay un punto de información y hay una dinámica social activa. ¿Y dónde tenéis los cajeros? No, que estoy hablando de socioestructura, estoy hablando de estructura social construyéndola. Pero luego hay que hablar de, y como banco, ¿cuál es vuestra propuesta? ¿Por qué os atrevéis a consideraros dentro de la banca ética? Y hay, bueno, pues hay estos temas de la labelización siempre encierran ciertos problemas, ¿no? Muchas veces te autolabelizas y hay gente que se atreve a llamarse banca cívica, luego quiebra o hace barbaridades como han venido haciendo, en fin, cada uno se llama como le dé la gana, ¿no? Nosotros, ¿por qué estamos dentro de la corriente de la banca ética?
Pues porque pertenecemos a la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, que reúne a los bancos que nos incluimos en esa familia, y porque la banca ética, tal y como se va desarrollando, muy mirando de reojo a ese otro gran movimiento de alternativa que es la economía solidaria, compartimos con ella dos o tres valores muy importantes: una estructura nítidamente cooperativa y una lógica no capitalista en la vinculación con el circuito del dinero. Nuestros socios aportan capital, el capital no recibe dividendos, a la asamblea llegas con una lógica de una persona o un voto independientemente del capital aportado, y en todo caso, si los ejercicios económicos son buenos, se revaloriza el valor de la participación, pero queda dentro de la estructura cooperativa. Que dirá, hombre, lo vendes y ya has ganado ya, pero no lo vendes, la gente no vende, sigue permaneciendo en la estructura cooperativa. Como banco hemos llevado una travesía en el desierto, porque montar esto cuesta dinero. Fiare ha costado montarse unos 3 millones de euros que no los ha invertido nadie, no tenemos deudas ni inversores que están esperando que les devolvamos su inversión. Hemos sacado los 3.000 euros a golpe de calcetín, haciendo arqueología social de 100 en 100, de 200 en 200, de 300 en 300. Alguna organización ha puesto un poco más. En todo caso, dinero a fondo perdido para afrontar los primeros gastos de estructura, lo cual, para los que conozcáis un poco de gestión empresarial, es una absoluta barbaridad. Nosotros tenemos 4 millones de euros de capital social que ni hemos tocado. El capital social, a la gente que le decimos que se incorpore al proyecto y ponga los 300 euros mínimos que tiene que poner como socio, sabe que ese dinero por ahora no lo estamos arriesgando, que la creación del proyecto la hemos hecho de otra manera, con aportaciones a fondo perdido de un montón de personas y de organizaciones. Pero ya hemos llegado con la lengua fuera, y después de empezar a ofrecer productos financieros, de trabajar como agentes de una entidad hermana nuestra que es Banca Popolare Etica, una estructura muy similar a la nuestra en Italia, y de ofrecer pues libretas, no tener cuenta corriente, no tener recarga por internet, no tener tarjetas, no tener nada de esto, hemos conseguido reunir con esa insuficiencia técnica tan clamorosa 38 millones de euros de ahorro, y hemos concedido financiación a más de 200 proyectos por valor de más de 30 millones de euros. Hoy llega el momento, el 16 de marzo hay una asamblea en Rivas y el 18 de mayo hay una asamblea en Florencia, en la que vamos a unirnos nuestra estructura cooperativa con la de Banca Popolare Ética y empezar a ofrecer productos y servicios típicos de una cooperativa de crédito en todo el Estado español. Nos ha costado 10, 11 años, pero bueno, vamos despacio porque vamos, ya conocéis la pancarta, ¿no? ¿Qué será Fiare enseguida? Pues una cooperativa de crédito de la que puede ser cliente, que le ofrece cuentas corrientes. Anunciaremos la primera cuenta corriente el 16 de marzo. Tiene banca por internet, tendrá una red de cajeros, que seguramente compraremos utilizaremos los servicios de proveedor de servicios financieros de la red de cajas rurales o el Estado, del RSI, y empezaremos a funcionar como una entidad que en la parte del ahorro, de los servicios financieros de ahorro, pueda hacer que quien quiera trabajar con nosotros, que trabaje con nosotros. En la parte del crédito, ahí la cosa cambia radicalmente. Fiare adopta una posición respecto al crédito que se llama regenerativa. Hay distintos enfoques del crédito. En la banca ética hay escuelas distintas sobre crédito y darían para hablar mucho, ¿no? Hay escuelas mucho más orientadas en lo medioambiental, en las renovables, en los huertos solares, en el agroturismo, en la agroecología. Hay otras escuelas que tienen más que ver con la lucha contra la exclusión, con la promoción de los derechos de la mujer, con la cooperación al desarrollo, con el comercio justo, con la agroecología en sentido denso, político. Nosotros estamos más en esa escuela. Fiare solo presta a proyectos que tratan de curar alguna herida que tenga esta sociedad. Fiare lo que persigue mucho es el trabajo cultural a través de una organización agregada. Por eso los grupos locales son nuestra molécula básica y lo que nos hace funcionar de una manera más entusiasta o más intensa, ¿no? Lo que nos parece que es la clave. Luego, pues tenemos un banco y lo vamos montando en forma de cooperativa de crédito y va avanzando poco a poco. Elementos muy rápidos, y lo digo por acabar. Transparencia. Todos los créditos están informados en la memoria anual, en la web. Todos, absolutamente todos. Esta es una cosa que seguramente hay que asignársela en el haber de Fiare, porque hemos convencido a otras entidades de que lo hagan. Yo la primera conversación que tuve con Esteban Barroso, que es el jefe de MLE, me decía: mira, Perú, nosotros no vamos a dar información a la competencia, no
voy a informar de los créditos que doy, no voy triodos, gracias a ellos informa de los créditos que he dado, de la mayoría de ellos, ¿no? Eso se va produciendo una capilaridad y la banca convencional pues lo irá haciendo en la medida en que como consumidores y consumidoras generemos una presión suficiente para que vean que o hacen eso o pierden clientes. Entonces, la transparencia es un elemento, la retribución, nuestra escala salarial por ahora, somos pocos, somos 7 personas aquí, 200 en Italia, y en la cooperativa resultante pues seremos 250 dentro de no mucho. La escala salarial está en un ratio de 1 a 4, como digo, no hay retribución al capital, en fin, una serie de elementos que van a los mismos pilares de la alternativa. No es simplemente un pequeño barniz de hacemos algunas cositas bien en algunos tal o en la obra social, sino que la propia esencia del proyecto lleva desde el principio esa marca. Por supuesto que no entramos en la guerra del pasivo. Como se decía antes, retribuimos el ahorro mal, y ni calendarios ni coberterías, claro, solo faltaba, y somos baratos en los créditos, que eso es lo que nos parecía más importante. El margen de intermediación pequeñito, lo cual hace que nuestros ejercicios sean siempre pues, con la lengua afuera, que yo creo que es como tiene que funcionar una organización alternativa. Cuidado, con la lengua afuera quiere decir que nos chupamos un dedo, pero no los 20, O sea, tenemos, lógicamente sabemos que tenemos que ser sostenibles, tenemos que invertir, tenemos que crecer, que dotar, que desarrollarnos, que amortizar, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo sabemos, pero de ahí a super rentabilizar o maximizar nuestras inversiones, eso nada. Esfera especulativa, ni verla. No vendemos fondos, no vendemos estructurados, no vendemos nada de eso. Ni siquiera fondos éticos, que por ahora nos generan excesivas dudas. Me parece, en fin, hay paquetes de fondos éticos que se venden en España, que todas las empresas dentro del PAC son del IBEX 35. Entonces sí que es posible. Vaya discriminación, ¿no? Eso sí que es un símbolo. Entonces, por ahora nosotros no vendemos nada de eso, solo vendemos depósitos dentro de poco digo, cuentas corrientes y con ese dinero hacemos crédito orientado directamente a la economía. En este breve espacio es hasta donde llego. Seguramente habré generado más preguntas que respuestas, pero de que ese era el objetivo de los 15 minutillos, ¿no? Sí, vale, bueno. Pues muchas gracias, Perú, y sí, realmente un poco el objetivo era unas pinceladas. Yo sé que de aquí uno sale con muchas dudas y bueno, para eso sí que invitamos a que en internet y eso, que a quien le haya interesado el tema, ahí se puede profundizar sobre todos los diferentes modelos de banca ética que hay, como ha dicho Perú, ¿no? La banca, pues, Fiare, Triodos, COP56. La idea es que respondáis a esas 5 preguntas, que haya una persona por grupo que coja nota y luego va a ser la encargada de exponerlo otra vez cuando estemos juntos, ¿vale? Y Perú va a dinamizar un poco el debate. Sí, un poco qué opciones tenemos que puedan tener repercusión una revisión con los proyectos aquellos proyectos que van a apoyar. ¿Entendéis o no? El procedimiento va a ser, leemos la pregunta número 1 y la persona de cada grupo que ha tomado nota dice la respuesta. Y bueno, Perú hace algún comentario. Nosotros seguimos el discurso de los demás grupos. Lo hemos hecho también un poco mirando cómo hemos llegado hasta ahora para entender, o para que a cualquier ciudadano se le haga la pregunta de que si entiende que la banca puede ser ética, diga que no. Y es también cómo hemos llegado hasta aquí. Nunca hemos partido, había que ser muy ingenuo antes para pensar que la banca antes era ética, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando de cómo antes la figura de las cajas de ahorro, quien se interesaba un poco de saber en qué invertían sus ganancias, pensábamos que la obra social cumplía esa función, ¿de acuerdo? Y parece que teníamos un poco agenciado que quien tenía los ahorros en una caja de ahorros, ¿de acuerdo? Pues colaboraba de alguna forma al bien común. Con todo lo que hemos visto, con la desaparición de las cajas de ahorro, ¿de acuerdo? Pues ahora sí que pensamos cómo es posible que una banca sea ética con los modelos que hemos tenido. Por eso estamos aquí hablando de vosotros. Sí.
Parezco Risto aquí oyendo y ahora voy a yo un par de faltan las gafas, ¿sabes? Yo sobre esta cuestión que se plantea muchas veces me agrada mucho que habéis saltado rápidamente de lo que no deja de ser muchas veces la pregunta retórica, que es lingüística, es confundir el ser con el deber ser. O sea, cuando dicen, ¿usted cree que existe la banca ética? Y hay gente que se cree que está preguntando si los bancos actuales son éticos o no. No, eso es imposible y tal. A ver, demos la vuelta a la pregunta. Es absolutamente insoportable que la banca no sea ética. En eso estamos de acuerdo, digo yo. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, ya el resto de las respuestas son precisamente las que estáis planteando. Pero yo estuve, comillas, en una conferencia que preparaba y la pregunta era, ¿son sostenibles las sociedades en las que vivimos? Y a mí la intervención, que me despertó un cierto malestar, había pues mucha reciedumbre filosófica por allí, en fin, dije, a ver, cuidado con los tiempos. Porque si alguien está pensando en sostenibilidad en términos de futuro, lo primero que hay que recordarle es que nuestras sociedades actuales no se sostienen. Ya hoy no es que sean no sostenibles, es que no se sostienen. Que muere un niño cada 4 segundos, por el amor de Dios. Entonces, claro, luego hagamos todo el discurso sobre los límites de la banca ética, tal, y estos que pequeños son, tal, ya ganarán algo, pero no sé qué, las antiguas cajas de ahorros que buenas eran, nos ponemos nostálgicos, ya. Pero hoy estaremos de acuerdo en que no sea ética la banca es insoportable. Y si no, preguntemos por ahí a que se ha suicidado por el desahucio, a que le metieron un hueco en las preferentes, y luego vamos a la escala macro, a lo que está pasando a nivel global, ¿no? El único comentario sobre esta pregunta, en la que siempre estamos hablando de lo mismo. Hay muchas veces que a un compañero, a Carlos Rey, un buen compañero de Navarra, que ha venido por aquí más de una vez, y ya serán sostenibles todas las alternativas de la economía solidaria, y siempre dice lo mismo, lo que es insostenible son las empresas actuales. Eso es insostenible. No le sostiene económicamente, ya, económicamente. ¿Y qué mierda de sociedad nos están dejando? Entonces, eso tengámoslo claro para luego, hombre, agarrarnos a las alternativas con orgullo, pero también con realismo, ¿vale? Si lo que estamos haciendo es plantear alternativas, porque no queda más remedio, porque esto es insoportable. Si no llegamos a la percepción de que es insoportable, o vivimos demasiado bien, o nos estamos aprovechando de esos desmanes del sistema económico, nos están pasando otra serie de cosas. Pero si vemos que esto es insoportable, porque como decía Muerza el filósofo, nos queda un resto de dignidad para mirar por los alrededores y decir esto es insoportable, pues si esto es insoportable ya nos acercamos con otro entusiasmo a las alternativas, seguramente, con menos escepticismo, tal, no sé, ¿no? Pues, no, es que, ¿sabes qué hace tu banco con tu dinero? Me imagino que habréis dicho todos que no, o alguien ha dicho que sí. ¿Qué sabes? No, seguro que no lo sabéis. El que ha dicho que sí miente. No sabéis que... No hay información disponible, no. Los aspectos negativos, pues un poco lo mismo, el desconocimiento, la falta de información, no está desarrollado tecnológicamente como lo convencional, no hay cajeros ni tarjetas. Y tampoco no hay un efecto de bola de nieve, o sea que igual necesitamos a alguien que nos diga hazlo para hacerlo. Y luego de aspectos positivos, pues se persiguen objetivos positivos, nos permite ser partícipes de proyectos sociales y de la mejora de la sociedad, lucha contra el capitalismo y con los bancazos, es más justo, y el dinero está disponible a las personas que igual de forma habitual no estaría disponible, y el dinero no es para el consumo, sino para la mejora de la sociedad. Muy bien. ¿El 3? Sí, a favor, pues saber dónde va tu dinero, saber que no se lucran o especulan con él, en la transparencia que puede haber de los proyectos y contribuir a un proyecto colectivo participativo. Y como cosas negativas, pues sería el aspecto cultural también lo mismo, que no tenemos, que no hay mucho conocimiento sobre el tema, que hay poca oferta de productos o eso, oficinas bancarias al final es lo que se comenta, y una especie de duda sobre la solvencia del banco, porque no hay empresas grandes, no hay negocios grandes, y solo somos pequeños ahorradores. Eso sería.
Esas son las cosas un poco negativas. ¿Cuatro? Sí, bueno, lo que hemos dicho a favor, pues bueno, lo que hemos comentado sobre los fines de cambio social, que también pues los gastos de gestión serán más bajos por los sueldos de las personas, por intentar, o sea, que no haya muchos gastos alrededor de la operatividad del banco. Luego en contra, pues lo que decíamos, que todavía falta mucha información, ¿no? Hay gente que todavía era la primera vez que lo oía, ¿no? Desconocimiento, hay incertidumbre, sobre todo porque no hay mucha gente que está en esto. A nadie no le gusta ser pionero, generalmente, ¿no? Entonces, en cuanto tengamos algunos amigos que ya lo son así, pues entonces seguramente lo iremos creciendo, pero ser pioneros y sobre todo con temas de pelas, eso, ojo, que tenemos todos en la cabeza, pues el Fórum Filatélico, la FINSA, todas esas cosas que también eran bancos de alguna manera y bueno, y desaparecieron. También, bueno, sí, la falta de infraestructura física, una oficina, también lo que decimos que en las cajas de ahorro, pues que en todos los pueblitos de 100 personas hay una caja Rioja o un Ibercaja, ¿no? Y eso es lo que le gusta a la gente mayor también. Y es lo que preguntaban, muchos nos preguntan, oye, ¿y va a haber oficinas? O sea que eso, el internet que funcionará, pero las personas mayores tampoco operan con internet. Los más jóvenes sí, pero ya quitamos a una parte de la población que no le va a gustar. Tenemos que ser conscientes que efectivamente el sistema económico también es un nicho cultural, nos construye de una determinada manera. De tal forma que las alternativas no pueden batallar en ese terreno de juego. Tienen que ser necesariamente, y la intervención del compañero me parece muy significativa en ese sentido, tienen que batallar necesariamente en el ámbito de los circuitos cortos. Las alternativas son circuitos cortos. Y por eso hay mucha identidad entre planteamientos de banca ética, planteamientos de soberanía alimentaria, planteamientos de desarrollo local, planteamientos de este tipo. Yo, a una parlamentaria del Parlamento Español, me llamaron a una comisión un día para ver qué podía hacer la banca ética en favor de dirigir el crédito hacia pymes y bla, 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 en fin, bueno, pues, y una diputada del Parlamento, no diré de qué partido, pero es lo mismo, después de la presentación estaba como muy nervioso, pero ¿cómo no se conoce esto como tal? Y al final tuve que decir, mira, que un proyecto como este se buzonea muy mal, que esto no es pensamiento de baja intensidad, que hace falta reunirse, convocar, que una organización aliada haga una sesión, estar aquí, si aquí teniendo dudas, le das las vueltas, vas a otra reunión, se crea un grupo local, te dan la lata, vas donde ellos, preguntas, por favor, que esto no es utilitarismo puro de estoy abriendo oficinas de muy buen color. Ahora se está quedando todo el mundo emocionado con el Evo Banking, pero si es Nova Caixa Galicia con otro rostro, por el amor de Dios, que es lo mismo. Entonces, claro, arrascar esto en la estructura del sistema económico actual es muy difícil, por eso tiene tanto valor y por eso no se puede individualizar la opción. Yo jamás le diría a alguien, oiga, decida usted individualmente banca ética, ya es hora de que sea digno y deje de ser insolidario, que no, que esto hay que construirlo colectivamente, que si no sales a la calle y la has fastidiado. También hay que decir que la metáfora de los gérmenes de alternativa es muy potente también en este sistema económico. No hace falta tener el 95% de la cuota de mercado en banca ética, que va. Con tener el 1 por 1000, si Fiare tuviese el 1 por 1000 de la actividad financiera a niveles de la economía real, claro, no la especulativa, tendría una oficina completa con uno de estos que les llaman ahora los cajeros evolucionados, que ya ni tienes que entrar en la oficina, que puedes hacer todo en la puerta, una, por lo menos, por comunidad autónoma, una por lo menos, con el 1 por 1000 del ahorro. Ya se aseguro que antes de haber llegado a ese 1 por 1000 hay cambios de comportamiento en los bancos, hay contraataques, hay un montón de historias que no hace falta dejar de consumir. Si es la sensación de que vas a dejar de consumir lo que cambia muchas veces los comportamientos de las empresas tradicionales, de tal forma que la lógica es otra. Ya, claro, en el momento que comparas, yo siempre solo cuando presento Fiare de una manera más detallada y más razonada y tal, siempre digo, cuidado, no es vocación de Fiare transformar el sistema financiero en su conjunto, que nadie le pida eso, O sea, a mí no me compares con el BBV, que no,
compárame éticamente con el BBV, pero mi potencia frente a la del BBV, que no me compares. Ya, no me digas si me vas a consumir mirando de reojo lo que te ofrece el BBV, que no tiene nada que ver. Que voy a ser siempre más incómodo, menos desarrollado, las oficinas más feas, menos oficinas, mi gente peor pagada, dudo mucho que peores profesionales, porque el espectáculo que han dado los profesionales de banca, sobre todo los directivos, es que o son tontos del culo o una panda de cínicos. Y no estoy hablando de los trabajadores de banca, que no tienen culpa de prácticamente nada, muchos de ellos, son también víctimas de esto. Pero dicen, no, si no pagas muchos salarios no captan talento. ¿Talento? ¿Qué talento? ¿Dónde estaban los talentosos en el sistema financiero actual? Entonces, claro, no se puede comparar, son dos categorías completamente distintas. De tal forma que esas razones, pues o hacemos una construcción cultural que nos las sacudimos, me refiero a las de la comodidad, la rentabilidad, la seguridad. Yo me suele tocar predicar también sobre soberanía alimentaria a veces y tal. Digo, a ver, lechugas a 5 céntimos, olvidaros. Que no, que van a ser más caras. Que si nos metemos en el mundo de la agroecología en sentido denso, de los grupos de consumo, del impacto local, del tratamiento digno al agricultor y al ganadero, que no van a salir como de Mercabiló millones de lechugas a 5 euros todos los días, que es imposible, joder, que sean más caras. Pero eso hay que saberlo, porque si no pasa como me dice mi tía, hoy sobrino, esto de la banca ética yo no entiendo nada, pero mi sobrino, en cuanto me devuelvan el dinero que me quedó en el foro, ya lo meto yo en banca ética. A ver, que no va por ahí. Y hay mucha gente que te dice, oye, pues explicarnos, de fiar hay últimamente una expectación como de punto final. Oye, ¿y cuándo? Y yo siempre se lo digo, ¿cuándo tenemos qué? Que cuando tengamos una cuenta corriente que va a seguir siendo menos eficaz, más insuficiente, y entonces no tendremos avales, ni factoring, ni leasing, ni no sé qué, y la gente nos pedirá más cosas, y solo tendremos una oficina en Bilbao, otra en Barcelona, y estamos utilizando el modelo de los promotores financieros, que a mí por lo menos me acuerdo, y los más viejos del lugar, recordaréis que antes no había oficinas ni de cajas de ahorro ni nada, venía una vez a la semana alguien con su maquinilla, abrían una lonja en el bajo, en una bajera, en un pueblo, y ahí ibas, y ingresabas, y te daba. Vamos a rescatar esa figura. En Italia funciona de coña. Los promotores financieros, sin oficina, gente que va a ir desfilando por las ciudades, por los pueblos, claro, con un modelo de desarrollo que es el contrario de los sistemas, del sistema capitalista. ¿Vosotros qué hacéis? Cuando veis una expectativa de mercado, ¿abrís una oficina? No. Nosotros nos acercamos, se crea la red social, trabajan como capullos, la gente les pregunta, ¿cuándo tendréis oficina? Cuando tengamos volumen, ¿pero volumen de qué? De socios. Ya, me toca hacer socio de algo que ya veremos si tiene oficinas, si tiene cajeros, sí. Es que es exactamente así, no puede ser de otra manera. Bueno, no puede ser de otra manera, en fin, hay habitantes del universo de la banca ética, como ponía en un libro, que están intentando otras vías, por ejemplo, que lleguen 60 millones de euros de Holanda y empieces a abrir oficinas por toda España, que es el modelo que tiene Triodos, ¿vale? Pues es otro modelo. El nuestro, desde luego, no es ese bajo ningún concepto, porque no tenemos ningún primo de Zumosol, no tenemos inversores. Hay mucha gente que nos dice, joder, ahora que esta idea, qué bonita, y ahora que habéis creado la expectación y tanta indignación que hay y tal, venga, invertir fuerte y ampliar la estructura. Para, ¿invertir fuerte qué es invertir fuerte? ¿A quién le pido el préstamo? Hemos llegado justo ya ahí, a ver, sobre todo hemos hablado de potenciar el comercio de proximidad, conocer el origen de los productos y ya un poco ya más avanzado el tema del comercio justo. Y como negativo, como lastre para tirar de esto, sobre todo y más en los tiempos de crisis en los que estamos, en los que tanta gente le cuesta llegar a fin de mes, es cómo compatibilizar el consumo responsable de acuerdo con el consumo de que mucha gente tiene de subsistencia. Eso cómo se puede, eso ahí nos podrías echar una mano. Bueno, también hemos hablado sobre el consumo responsable, sobre el decrecimiento, que lo tenemos que tener en mente todos, ¿no? Mucho cuidado con el ocio de consumo que tenemos, pues aparte de la televisión o lo que sea, sobre todo es activo-pasivo, actividad y pasividad, ¿no? Que lo tenemos. Y luego pues detalles como el consumo compulsivo, la tecnología y lo que va en contra del medio ambiente. Y luego tampoco somos congruentes con el tercer mundo, aquí que estamos hablando de ONGs de desarrollo, ¿no? Que todo lo que consumimos aquí se lo estamos quitando a ellos. Eso no tenemos, generalmente no lo tenemos en la cabeza. Negativos, pues igual compramos baratos sin darnos cuenta de que detrás hay algo más, de hay explotación, de dónde viene el material o el producto. No compramos
cosas de temporada y nos da igual que sea un plátano de la Conchinchina que un plátano de Barea. Bueno, en Barea no sé si hay plátanos, pero... La pera de Soto. Y que compramos en grandes supermercados. En aspectos positivos, pues igual un poco informarnos de dónde vienen las cosas, mirar las etiquetas, pues comprar la pera de Soto cuando es y comprar en las tiendas de siempre. Muy bien. Bueno, muy bien. El uno llegó a la pregunta. ¿Tú quieres agregar algo? 3 cosas rápidas. Suelo decir a veces cuando hablamos de ecología y de agroecología y como ecología política, pero en sentido muy denso, yo suelo decir, para forzar un poco, para provocar, que la pauta de consumo más insostenible que existe actualmente no tiene nada que ver con los recursos, no es nada material, es la aspiración de superrentabilizar nuestros patrimonios, es de origen financiero. O sea, ese circuito en el cual a nosotros se nos ha educado a mirar, a nosotros me refiero, sobre todo a los grandes fondos de inversión y tal, a mirar alrededor y decir, no, tengo que elegir el que me ofrece el 7 frente al que me ofrece el 6, eso es una espiral que es absolutamente insostenible. Esa es una pauta que es insostenible. Claro, choca completamente, algunos opinan que con la naturaleza humana, porque ya es directamente decirte, tienes que comprometerte a renunciar a la rentabilidad máxima que te ofrezca el mercado, con naturalidad, tienes que renunciar a eso. Y yo entiendo que, claro, estas frases las oyes y dices, bueno, ya te escucho, ya te marcharás y me dejarás en paz. Pero claro, las consecuencias son demoledoras. O sea, a un pensionista alemán, un fondo alemán le ha dicho que le va a dar el 8, y ese fondo alemán necesita deuda griega al 12, y un taxista griego se va a la calle. Esos son conexiones directas. Y no hace falta que sea pensionista alemán, puede ser pensionista español perfectamente, y si irá a la calle el taxista español, igual es familiar de él. Hubo una época en Estados Unidos, sigue ocurriendo, pero hubo una época muy llamativa en la que fueron numerosos los trabajadores despedidos de empresas de las que eran accionistas, porque dentro del modelo retributivo les daban paquetes de acciones, y hubo un momento que les despedían, y eran accionistas, pues les despedían, les estás viendo en tu empresa que es propiedad tuya, propiedad, ya tendría. Entonces, claro, esto, yo en fin, se lo repito mucho y no quiero salir demasiado del armario, pero a veces me toca explicar esto a ecónomos, por ejemplo, ecónomas de congregaciones religiosas, de Cáritas, de tal. Digo, mirad, este modelo de tengo un patrimonio, estoy envejeciendo, ya sabéis cómo es esto, tal, y cuidar a mis hermanos y hermanas mayores, y al patrimonio le tengo que sacar todas las chispas que pueda, lo siento, porque con ese dinero tengo que hacer algo responsable, se tiene que acabar. Ya sé que se tiene que acabar, los efectos son demoledores. Aparte de las meteduras de pata que dejas en el camino, que luego aparecen carteras y compañías. Eso se tiene que acabar, y es una pauta de consumo que no tiene la labelización de ecológico. Parece que es mucho más grave dejar la luz encendida. El buscar ese 6, ese 7, o ese 3, ese 2, según donde esté la guerra del pasivo, es lo más insostenible que tiene actualmente nuestra sociedad. Es un decrecimiento, un término que a mí me resulta extraordinariamente grato. ¿Qué es decrecer en banca ética? Precisamente tiene que ver con lo que he dicho antes. El decrecimiento en banca ética es combatir esa aspiración de la superrentabilización. Y eso tiene toda la lógica del mundo. Por eso la banca ética retribuye fuera de mercado y responsablemente es más barata en los créditos. Normalmente, hay casos en los que eso no ocurre así. Y luego un último comentario, hacemos referencias al sur, a tal, hacemos referencias a... Claro, y las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, se les están pidiendo encima de comprar lechugas más caras, etcétera, etcétera. Cuidado. Lo que aportan, hay una reflexión riquísima, no concluida, pero riquísima, entre la banca ética y el cooperativismo de crédito, y entre los movimientos de alternativa y los movimientos cooperativos en general. Riquísima en el sentido de que los movimientos cooperativos son esencialmente mutuales, se reúne gente para favorecerse a sí misma, lo cual es cojonudo, mientras que los movimientos de alternativa no pueden perder de vista la solidaridad descentrada. O sea, yo me reúno también pero también para favorecer a terceros. De tal manera que hay terceros que son destinatarios, no tienen por qué ser clientes o constructores. Y entre la banca ética y el cooperativismo de crédito hay un diálogo. Yo escribí un artículo en CIRIEC, en la revista de estudios cooperativos, precisamente sobre esto. La banca ética, que es cooperativa y tiene forma de cooperativa de crédito, pero al cooperativismo tradicional de crédito le recuerda
que también existe la solidaridad descentrada. Hay mucha gente que pregunta, y vosotros, la gente que tiene sobre todo cultura cooperativa, y dice, ¿los socios vuestros de FIARE qué son? Porque no sois una cooperativa de trabajo, no son los trabajadores, no sois una cooperativa de consumo, tampoco son los clientes. Se puede ser cliente sin ser socio, se puede ser trabajador sin ser socio, se puede ser socio y no ser trabajador, se puede ser socio y no ser cliente. ¿Por qué coño se asocia a la FIARE? Dices, bueno, pues por todo este discurso, por un mundo mejor, por construir alternativas. Dices, hombre, los socios acaban siendo clientes, además de ser tonto para meterte en un proyecto, hacerlo más complicado que ser socio, meterte en un grupo, trabajar y luego no hacerte cliente cuando te ofrece los productos, ¿no? Normalmente ocurre eso. Pero la solidaridad descentrada, el que los socios nos implicamos en un proyecto de este tipo, no solo con una aspiración mutual de ponernos de acuerdo y favorecernos, es una diferencia entre eso y el origen de las cajas de ahorros, por ejemplo, que fue el mismo y además un origen impecable, de un gran valor social. Ahora que se genera dinero local, vamos a ahorrarlo y que se utilice para promover el desarrollo local, fantástico. Pero en estos tiempos no podemos permitirnos eso, porque hay terceros que simplemente no pueden cooperar, que es el gran problema del cooperativismo, y el que no puede cooperar porque tiene una discapacidad, porque no tiene dinero, porque no... ¿Qué hacemos con él? Pues integrarlo en el proyecto. ¿En función de qué? De nada. De cliente preferente, muchas veces, ¿no? Entonces, ese discurso es muy rico, la verdad es muy rico. Bueno, agradecer enormemente a Perú por haber venido hoy aquí. La verdad que eres súper didáctico y te explicas muy bien, y yo creo que, bueno, que hemos aprendido un montón esta tarde, ¿eh? Gracias. Sois un grupo de altísimo nivel. Venía escéptico porque en 10 minutos explicar FIARE es jodido, y encima si tenía que moderar la ponencia después ya estaba fuera de mis capacidades. Sois un grupo de alto nivel. O sea, que nadie se excuse en yo no sabía o yo no podía, de altísimo nivel. Bueno, y pues nada, la tercera cuestión es que ahora detrás nuestro tenemos la degustación de los pinchos, que como sabéis los han preparado dos chefs, Jacqueline y Ricardo, y lo han hecho todos con productos ecológicos y de comercio justo, también por ser, ¿no?, coherente con todo lo que venimos diciendo. Y el vino también proviene de una cooperativa de Chile, de comercio justo, ¿eh? Entonces ahí en un panel explicamos un poco la historia del vino, las características y lo que implica también el comercio justo. Entonces nada, os invitamos a pasar ahí y a terminar la jornada. Muchas gracias por venir. Voy a picar dos cosillas y me piden.